Buenas tardes. Vamos a hablar un poco de futuro y evitando también un poco el corchazo generalizado a la salida. Vamos a tratar de hacer un panel que nos dé un poco más de, si se quiere, de optimismo para lo que viene. Creemos que los que estamos acá y somos textiles sabemos de crisis, si sabemos de crisis, ¿no? Así que creo que tenemos que seguir mirando al futuro y para eso acá hay grandes expertos que nos van a tratar de bajar un poco esto de la industria 4.0 a lo que nuestras empresas ya podemos empezar a hacer. Así que adelante, vamos a hacer una presentación cada uno pequeña y después vamos a dejar un espacio para preguntas. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a comentar un poco un trabajo que hicimos en forma conjunta entre la UIA y el INTAL, que es un Instituto de Integración Comercial del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la penetración de las nuevas tecnologías en el sector manufacturero. El informe está orientado al sector manufacturero en su conjunto. Lo que vamos a intentar hacer hoy es bajarlo un poco al mundo micro y a lo textil y en lo posible, bueno, pensar juntos qué pueden hacer las pymes, ¿sí?, en este nuevo contexto. Nosotros decimos que estamos frente a una cuarta revolución industrial, ¿sí? Es una nueva fase de la economía global que tiende a digitalizarse. Y a diferencia de la revolución anterior, que es la revolución que nosotros consideramos 3.0, ahora les cuento, pero el concepto 4.0 es un concepto desarrollado por un grupo multidisciplinario de alemanes que trabajó justamente por pedido del gobierno alemán en el desarrollo de una nueva política industrial para Alemania que tienda a ayudar a las pymes a incorporar estas tecnologías. A partir de ahí se habla de 4.0 y entonces se empieza a pensar en las revoluciones anteriores como la 3.0, 2.0. Bueno, la revolución anterior, la 3.0, buscaba también la automatización de los procesos en la industria, pero con el objetivo de producir en serie o en masa. Ahora estamos en una nueva etapa de la economía global donde se busca la digitalización, ¿sí?, y con otro objetivo, que ahora es producir productos personalizados, acercar a la empresa al consumidor final. Por supuesto, esta revolución se basa en las tecnologías anteriores, previas, ¿sí? Acá no hay una tecnología única, disruptiva. Uno puede pensar en Internet, pero la verdad es que la Internet ya existía en la revolución anterior, que fue en los años 60-70. La particularidad ahora es que se logra una enorme conectividad y generación de datos a lo largo de todo el proceso productivo. Es automatización y digitalización. Y eso implica generar datos y sobre todo el desafío de la época es tener capacidad de análisis de esos datos. Hoy estamos hablando de conectividad en tiempo real, incluso de la novedad de la época es que se pueden conectar objetos, ¿sí?, el machine to machine, un objeto con otro objeto. Eso es una particularidad de esta época y es posible gracias al Internet de las cosas y es posible gracias a los sensores inteligentes. Bueno, el desafío ahora para la pyme va a ser cómo hace, en la medida en que logre digitalizarse, cómo logra las capacidades necesarias para analizar esos datos y poder mejorar su eficiencia individual y la eficiencia de la cadena en la que pertenece. En el extremo de esto nosotros hablamos de fábricas inteligentes. Las fábricas inteligentes son aquellas que logran altos niveles de automatización, ¿sí?, con la incorporación de un montón de tecnologías. Después quizás algunos de mis compañeros las van a caracterizar mejor. Nosotros hablamos de una matriz tecnológica convergente. Son muchas tecnologías que hacen pisos tecnológicos que generan una fusión entre lo físico, lo digital y lo biológico, que se entrelazan entre sí y que permiten el surgimiento de otra tecnología. Así que no hay una única. Pero la particularidad de una fábrica inteligente es justamente que logra descentralizar la toma de decisiones. En la medida en que se generan datos en cada una de las etapas del proceso productivo, es posible descentralizar la toma de decisiones. Y eso para una pyme me parece que es fundamental. Imagínense si ustedes tuviesen más tiempo hoy
y no tuviesen que estar encima de cada una de las decisiones que pasan en la empresa, ¿no? o de los problemas que tienen mientras producen. La otra característica es que se pasa de sistemas preventivos a sistemas predictivos. Y esto implica no solo anticiparse a una falla, ¿sí? Lograr un mantenimiento predictivo de los equipos, sino también anticiparse a la demanda. Saber qué es lo que el mercado está demandando, qué es lo que te va a pedir el cliente y en base a eso luego producir. Y otra característica de esta revolución es que se tratan de evitar todas aquellas actividades que no generan valor. Por ejemplo, el transporte se tiende a reducir bastante. Por ejemplo, la acumulación de inventarios. Se busca o se logra, a la medida que estas tecnologías penetran en la industria, se logra una especie de just-in-time pero ajustado, ¿sí? Un just-in-time en tiempo real. O sea, el mismo concepto que se viene trabajando desde los años 60, ahora es como que se concibe en la plenitud de su término. Y quizás la parte más interesante para mí es esta, que es el cambio en los modelos de negocios. En la revolución anterior, o para la industria 3.0, porque en Argentina obviamente conviene una industria 2.0, 3.0, y empiezan a haber indicios de una industria 4.0. También hay empresas que están incorporando estas tecnologías. El mayor cambio es que ya no se trata de producir y lograr eficiencia, poner pocos recursos a producir y a lograr una cuota enorme de mercado. Ahora el ciclo es distinto. El ciclo es porque vendo, produzco, ¿sí? Porque primero está la venta y la verdad que el valor está donde está el cliente. Y eso es un cambio enorme, ¿sí? Tienden a desaparecer en el extremo también, pero tienden a desaparecer. El retail tiende a desaparecer. La oficina de venta al público tiende a desaparecer porque hay plataformas digitales y porque hay tecnologías que permiten que el fabricante saltee a ese intermediario y conozca directamente a su consumidor. La tendencia también de estos nuevos modelos de negocios es hacer productos customerizados, personalizados. Ahí está el ejemplo de Nike, que un consumidor pueda definir qué modelo de zapatilla quiere y que eso vaya directamente a producción. La otra característica es hacer productos inteligentes, que es incorporar a productos tradicionales plataformas digitales e incluso incorporar servicios en productos tradicionales. Hay un ejemplo de General Electric, que es una empresa que fabrica motores para aviones y que hace motores tan bien fabricados que tiene una vida útil de 30 a 35 años. Entonces, el negocio de General Electric ya no es vender motores, sino vender horas de vuelo, ¿sí? Entonces, el concepto de la propiedad cae en desuso, se revaloriza el concepto del acceso en esta revolución. Es más importante el acceso a la cosa que la propiedad sobre la cosa. Y eso implica repensar, por supuesto, toda la manera en que producimos. Básicamente, esta revolución implica cambios en la manera en que trabajamos, en que nos comunicamos, en que producimos. Cambia la subjetividad misma y entonces estamos enfrente a nuevos consumidores. Obviamente, esto implica para la pyme pasar de un estadio 2.0, 3.0 a un 4.0 implica casi moverse a ciegas. Quiero decir, sabemos que no es fácil, menos en este contexto y para ustedes y en Argentina. No es fácil para la pyme, ni acá ni en el mundo, cuidado con esto, distinguir qué tecnología es la más apropiada para incorporar en su sistema productivo. No es fácil integrar una nueva tecnología dentro de su proceso de producción. Tampoco es fácil tener recursos humanos capacitados para utilizarlas. Pero al mismo tiempo creemos que es una oportunidad también para la pyme encontrarse en un contexto donde lo que se valoriza es la flexibilidad. Se están trabajando en series cortas, se busca la flexibilidad en su máxima expresión. Estas tecnologías han logrado dividir el trabajo en tareas. La robotización implica eso en parte también. Entonces, en la medida en que el proceso productivo se divide en pequeñas tareas, también son posibles pequeños encargos. Y es por eso que aparecen
nuevos actores. Aparecen actores como emprendedores del mundo de las TICs, que cuando un fabricante del mundo tradicional quiere incorporar o quiere hacer de su producto un producto inteligente, tiene que vincularse necesariamente con un desarrollador TIC. Entonces, estos actores empiezan a tener relevancia. Aparecen también emprendedores de todos los rubros y el trabajo asalariado empieza a perder consistencia. Ya en todo el mundo lo que se ve es una caída bastante notoria del trabajo asalariado por el trabajo freelancer o el trabajo emprendedor o cuentapropista, como quieran llamarlo. Y eso, por supuesto, para los países como los nuestros y en general para todos los países implica un desafío enorme para el sistema de pensiones, de jubilaciones, implica un desafío enorme en términos de capacidades de las personas que hay que desarrollar y una readecuación de de las habilidades de los trabajadores y también del sistema educativo. Y lo importante, quizás de la época también, es que se vuelve a revalorizar el espacio local. El espacio local, justamente porque se busca atender la demanda de un consumidor en un determinado territorio, vuelve a tener importancia. Entonces, ya las ventajas de los países basadas en manos de obra barata no tienen ningún sentido en este nuevo escenario. Lo que tiene sentido es un entramado más o menos robusto, un entramado donde tengamos desarrollo de proveedores, donde tengamos facilities, laboratorios, donde pueda ir un emprendedor a cortar una pieza o a hacer un molde o a hacer una impresión 3D, una validación de un prototipo. Importan también los incentivos públicos que hay para que todo ese ecosistema local de innovación se desarrolle adecuadamente. Importa también el nivel de vinculación que hay entre los actores. Y las empresas se empiezan a integrar en redes con proveedores y con clientes, pero también se empiezan a integrar horizontalmente. Eso implica establecer en este nuevo sistema colaboración, quizás hasta con un competidor, para acelerar un proceso de innovación. Esto es muy común, pasa en un montón de sectores. En Argentina tenemos ejemplo de ello. Y entonces, el mensaje para mí es, el mundo ha cambiado, los consumidores son muy distintos. Para la pyme no es fácil el contexto actual, pero a la vez tienen oportunidades porque es mucho más flexible que una empresa grande de incorporar estas tecnologías y de quizás ocuparse de pequeños encargos. Hay ejemplos en el mundo textil muy claros para mí. Hoy se toman medidas un sastre toma medidas para hacer un traje a personas que vivían en Nueva York, y eso se traduce, lo pone en una tableta y eso se traduce en una orden digital, un código de barras que viaja a una sastrería, a un confeccionista en Oporto. Ese confeccionista hace girar los datos hacia su almacén de hilados automáticos. De ahí los datos se convierten en una tarjeta. Esos datos van luego a la costurera que lee el código de barras y sobre eso va luego a coser. Entonces, el desafío luego para este confeccionista va a ser llegar él directamente al cliente. Y creo que las plataformas digitales nos permiten, creo que esta es una gran oportunidad, trascender las barreras, entrar a nuevos mercados y a la vez también nos enfrentan a mayor competencia. Hoy cualquier empresa que utiliza plataformas digitales no solo compiten con sus actores, con sus conocidos, sino que ya está compitiendo con todo el mercado global. Las plataformas digitales borran, con muy bajo costo, borran los límites de la competencia, pero también abren nuevos mercados. Entonces, es un momento difícil, pero me parece que para la pyme hay oportunidades interesantes. Y yo creo que en un momento de crisis como el que estamos viviendo ahora, es la mejor oportunidad para reconvertirse, para ir sobre estas cosas, para pensar qué parte de mi proceso productivo puedo mejorar, qué parte puedo digitalizar. Por supuesto que no pienso en empresas inteligentes en el sentido pleno, eso se logra con una automatización total de los procesos, pero me parece que hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Seguimos con Daniel. Bueno, buenas. Hola. A ver, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, perdón. dale. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Es un placer estar en el panel y compartir este espacio con ustedes. Bueno,
Empezamos con un título que parece equivocado, ¿no? Sector automotriz, estamos en Protextil, no nos equivocamos. ¿Qué sucede? El sector automotriz lidera la adopción de lo que se llama Industria 4.0. Es un sector que vive en un mundo muy globalizado, compite en sí mismo, o sea, hoy la competencia en este sector no son las distintas marcas, son las mismas marcas que compiten entre sí para ver dónde se realizan las plataformas. Y ahí entran en juego un montón de factores que tienen que ver con qué tan eficientes y cómo pueden sostener los procesos productivos a nivel globalizado y a nivel de costos. En ese sentido, el sector automotriz es el que más fuerte entró en el desarrollo o la implementación de la digitalización de productos y procesos en toda su cadena de valor. O sea, se está hablando no solo de las terminales automotrices, que por supuesto pasaron por la primera, segunda, tercera revolución industrial y están muy afianzadas en el camino de la cuarta revolución industrial. Hablando de tercera revolución industrial, fundamentalmente la robotización y automatización de sus procesos, sino que trasladan toda esa necesidad a su cadena de valor, o sea, a sus proveedores, llamados primer anillo, los que tienen contacto directo, segundo anillo, proveedores de proveedores, y así sucesivamente. Esa articulación requiere de un trabajo realmente muy coordinado en tiempo real, que no se podría lograr de otra manera que si no fuese a través de la digitalización. Lo que se conoce como just in time, que Paula comentó, en el sector automotriz no es una expresión de deseo, es una realidad, y si tanto proveedores como terminales no funcionan de esa manera, probablemente se pierdan los negocios o las plataformas para producción en el país o en el país donde se esté decidiendo. ¿Qué sucede? Bueno, pero hablamos de un sector global, muy grande, con recursos, y una cadena de proveedores que necesita estar de alguna manera alineada con eso, y que si no se introduce dentro de este proceso, es imposible que pueda formar parte. Pero estamos hablando de la Argentina. O sea, no estamos hablando de fabricación de autos en Japón, en Estados Unidos, en Europa. Estamos hablando de Argentina. Y estamos hablando de proveedores de primer anillo, segundo anillo, tercer anillo. De proveedores que pueden ser, en algunos casos, multinacionales, en muchos otros proveedores locales, 100% locales. Y también proveedores de proveedores. Cada vez, digamos, puede ser un proveedor de una pequeña parte que forma parte de un conjunto que termina siendo un auto. Esa sincronización existe. Y lo que son las tecnologías de Industria 4.0 llegaron también a esos sectores. Y llegaron al sector PYME. Y al sector PYME, donde empezamos a alejarnos de lo que son el vínculo más directo de un proveedor de primer anillo hacia una terminal, sino son otros proveedores que producen partes no solo para el sector automotriz, sino también para otros sectores. Con lo cual empieza a aparecer la oportunidad de entender cómo los procesos pueden ser digitalizados y pueden ser aprovechada ese beneficio en la digitalización sin necesidad de pertenecer a un sector en sí. De hecho, la propuesta casualmente es entender dónde estoy ubicado y qué es lo que puedo hacer. En ese sentido, lo que tenemos es la posibilidad de un mundo muy vinculado, la posibilidad de entender qué es lo que está sucediendo aguas arriba y aguas abajo para saber qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, y eso realmente funciona. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué podemos hacer desde el lado del mundo PYME? ¿Qué podemos hacer cuando no pertenecemos a un sector que tracciona, por ejemplo, la necesidad de entrar en este camino tecnológico? Bueno, en ese sentido, el punto es, bueno, entender y ver cuáles son las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra empresa para poder empezar a transitar el camino. Industria 4.0 no es un objetivo en sí, es un proceso. Como todo proceso requiere de realización de etapas. Seguramente la mayoría de los empresarios que están presentes aquí han transitado distintas etapas en distintos procesos.
Ejemplo, han certificado normas de calidad. Y seguramente cuando empezamos a trabajar con normas de calidad, cuando empezó a instalarse el tema, muchos decían, bueno, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo? Bueno, naturalmente hoy la ISO 9001 probablemente sea algo más que rutinario en las empresas de muchos de ustedes, pero la realidad es que si ustedes ven cómo transitaron desde la nada hasta el lugar donde están, han transitado un proceso que debe ser planificado, que debe ser ordenado y que debe tener un sentido en sí en cada una de esas etapas. Ese proceso, como punto de partida y como de alguna manera experiencia, inclusive personal, es parte desde puertas adentro de la planta. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mi planta? Podemos pensar en Industria 4.0, puertas afuera, en la interconectividad, en poder tener esa posibilidad de comunicarme en tiempo real con el mundo exterior. Ahora bien, arrancar por ese punto, si no tengo ordenado el proceso interno, es más complejo. Y de eso se trata. Se trata de entender por dónde empezar. Un buen punto de partida es pensar en la digitalización interna de los procesos productivos para entender cómo se están comportando y para detectar las oportunidades de mejora. Y estamos hablando de cualquier tamaño de empresa, no estamos hablando de patrimonio de las grandes. Entonces, en ese contexto, entramos en una oportunidad que trae Internet de las Cosas, que trae Industria 4.0, que engloba una cantidad importante de otros puntos, que es Internet de las Cosas. Han escuchado hablar, han leído algún artículo, yo se los voy a simplificar rápidamente. Internet de las Cosas significa conectar objetos a Internet a través de sistemas digitales o de la digitalización. Por supuesto, estamos hablando de objetos que permitan algún tipo de conectividad y de inteligencia en sí mismo. Pero que en definitiva hoy para nuestro mundo no es tan complejo. ¿Qué nos permite eso? Nos permite empezar a ver nuestro panel de control, nuestro vehículo. Imagínense lo siguiente. Estamos conduciendo nuestro vehículo en la ruta y no tenemos posibilidad de ver nuestro tablero de control. ¿Lo podemos conducir? Seguramente lo podemos conducir, pero nos están faltando un montón de variables que seguramente que si a cualquiera de nosotros nos tapan ese panel de control, no sabemos si tenemos combustible, no sabemos si estamos yendo a la velocidad permitida, no sabemos si estamos siendo eficientes, más un montón de otras cosas, si se está disparando una alerta de temperatura del motor. Bueno, muchas veces en las empresas estamos conduciendo nuestras empresas con el panel de control tapado. La idea de trabajar con Internet de las Cosas implica destapar ese panel de control, colocar sensores y algún sistema que en definitiva no es nada complejo desde el punto de vista conceptual, es absolutamente viable desde el punto de vista de la realidad que estamos viviendo hoy en el país a nivel tecnológico, y empezar a tener esa disposición de datos, visualización, gestión de datos que nos permitan tomar decisiones realmente con información. Percepción no es lo mismo que información y de alguna manera lo que tenemos que lograr es destapar ese panel. A través de la idea y el concepto de Internet de las Cosas se nos dispara la digitalización, se nos dispara la gestión visual, donde todos los responsables de los procesos productivos empiezan a ver los datos comunes sin necesidad de tener que comunicarlos. Todo lo que viaja visualmente viaja más rápido y se comunica en forma común, no hay que explicarlo. También la oportunidad de empezar a entender cómo es la performance, o sea, si estamos controlando, estamos supervisando a través de un dispositivo y teniendo en nuestro celular o en una computadora, en un panel, cómo es nuestro desempeño productivo y cómo debería ser, nos da la oportunidad de tomar acciones correctivas si es necesario o a su vez detectar oportunidades de mejora. ¿Qué significa esto? Industria 4.0, cuando lo empezamos a leer, cuando leemos los artículos en los diarios y eso, bueno, parece que muchas veces lo leemos y yo me abstraigo tal vez porque tengo mi corazoncito en la industria y me pongo los zapatos de seguridad y la camino bastante porque me gusta mucho, pero
parece como que, bueno, está bien, qué lindo que está esto y muchas veces no me veo identificado y digo, y bueno, pero me están hablando de ciberseguridad y me están hablando de realidad aumentada, Internet de las cosas, y sin embargo está mucho más al alcance de los que todos suponemos y con altísimo impacto y sobre todo con posibilidades económicas de realizarlo. Entonces, el mensaje es, el camino está tomado, el mundo está yendo hacia esta nueva revolución, o por lo menos llamada revolución, o la cuarta revolución. Tenemos todos nosotros, o todas las pymes y grandes empresas de cualquier sector, la oportunidad de empezar a transitar ese camino y no realmente ver cómo lo transita el resto. Así que bueno, la propuesta es, anímense a explorarlo porque realmente está al alcance de todos. Gracias. Bueno, Fernando. Bueno, yo lo que quiero hacer es compartir un poco la experiencia y la reflexión sobre cómo todo esto lo podemos pensar desde Argentina y para la Argentina. Es decir, voy a intentar compartir con ustedes una hoja de ruta, un GPS programado para nuestro país. Y empiezo por acá. ¿Qué está pasando? Si me lo preguntan ahí en el pasillo, les diría, miren, la verdad lo que está pasando es que hay una convergencia de tecnologías, pero lo más importante es que donde brilla el sol, donde no estamos en esta tormenta, en el resto del mundo, la industria volvió a ser locomotora de la productividad. La industria vuelve a ser un sector dinámico y hoy está creciendo más rápido que el promedio del PBI, en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Y creo que esto es importante resaltarlo porque muchas veces se piensa y en discursos, incluso escuchamos acá, que parece que la industria es el problema, y yo digo, no, la industria es la solución. Y acá, con estas nuevas herramientas, esto se reafirma. ¿Dónde están hoy las oportunidades? Bueno, es una industria que va a buscar productividad ¿a dónde? Va a buscar productividad a dónde está el consumidor, lo lee con datos, lo interpreta, genera productos a medida y va a buscar productividad a dónde está el proceso productivo. Reduce fallas, errores, tiempos muertos, acorta cadenas, está mucho más integrado con sus proveedores y lateralmente. Y este GPS, estas referencias que yo quiero compartir con ustedes, las ordené en 4 frases. La primera frase es, pensemos esto más como sistemas que como artefactos. El que venga a contar también este cambio, esta industria 4.0, como un brazo robótico, como una impresora 3D, se queda corto. Lo más importante que está pasando son los nuevos sistemas, las nuevas formas de producir y de entender cómo esto se puede integrar. Y ahí, junto con los colegas de Intal, del BID, con la gente del... ¿Se escucha? Ese no se escucha. ¿Se cortó? Yo lo traje del año pasado. Ahí está. Bueno, gracias. Hola, hola. Hola, hola. ¿Estamos? ¿Escucha o no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí está. estoy, de nuevo. Muy bien. Bueno, siempre el panel de tecnología da la Tiene que nota, ¿no? fallar, En esto. tiene que fallar. Tiempo real. Bueno, decía que junto con colegas de Intal, de CIPEC, etcétera, desde la UIA hemos encarado una tarea de decir, bueno, vamos a mirar qué pasa en Argentina con esto. Y lo ordenamos una encuesta que ahora hemos culminado de más de 300 casos. Vemos ahí ese orden, esa pirámide. ¿Y esa pirámide qué nos dice? Justo 4 niveles. Uno podría pensar, el nivel más bajo es el de la primera revolución industrial, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Cuántas empresas en Argentina, industriales, están usando inteligencia artificial para delegar toma de decisiones, para basarse en datos? Bueno, una proporción muy chica, 2%. El siguiente nivel, ¿cuántas empresas usan sistemas complejos, artefactos complejos de la era de la electrónica o de la era digital? 8%. Ahí tenemos 48% de las empresas que usan informática, tienen datos pero lo tienen aislado, tienen que ir al sistema de contabilidad o al sistema de recursos humanos o al stock, etcétera, pero no lo tienen integrado, ayuda poco a la toma de decisiones, es más bien un control.
ese es el grueso como está hoy la industria, y un 42% que recién está usando esto, digamos, poco en la producción y mucho más en lo administrativo. Sin políticas públicas, esto va a tener una evolución lenta, quizás desordenada, y va a sobrevivir un poco el más apto, y creo que esto es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué hacemos para ayudar a que estas empresas transiten esto de manera bien orientada y a velocidad adecuada? Entonces, la segunda cuestión es combinar más que rivalizar. Creo que hoy la industria en Argentina hay que pensarla como parte de un sistema de producción, que es un sistema de producción denso, complejo, articulado, que puede echar mano de los recursos naturales. Somos un país que afortunadamente tenemos recursos naturales, no tenemos los suficientes recursos naturales para vivir solo de eso. Estamos de la mitad de la tabla para arriba, pero no en las primeras posiciones. Los primeros países son Australia, Nueva Zelanda, los países nórdicos. Nosotros estamos bien, pero no lo suficiente para apoyarnos solo en eso. Tenemos ciencia, mucho de la industria 4.0 no es solo más digitalización, también es productos más inteligentes, textiles es claramente, si lo combinamos con nanotecnología, podemos hacer productos que quizás repelan bacterias, productos que sean sensibles a distintas condiciones de luz. Entonces me parece que ese es otro valor que tiene Argentina. Tenemos la plataforma, de hecho, de investigación más amplia y más diversificada de toda América Latina, 1.200 investigadores cada millón de habitantes. Eso nos da un potencial que es mucho más que Brasil, mucho más que México, etc. Y tenemos industria, una industria que tiene que repensarse en algún sentido, porque acá hablábamos del sector automotriz y a veces cuanto más produce y vende, en especial, más déficit externo genera. Entonces tenemos que repensar también esta industria. Pero si combinamos estos tres elementos, que pocos países tienen, me parece que ahí tenemos una chance muy interesante de poner en valor un sistema de producción muy complejo. Acá están presentes todas las multinacionales, tenemos pymes muy capaces, tenemos empresas medianas, y me parece que es un elemento que tenemos que saber visualizar. El tercer concepto es que seamos usuarios de estas tecnologías, pero también productores. No resignemos ser productores, no resignemos volcar nuestra experiencia y nuestro saber en estos sistemas y en estos artefactos. Y en esto quiero llamar la atención, recién en el panel anterior se hacía una mención, bueno, con una macro totalmente adversa no se puede pensar la micro no puede compensar esas desventajas que da una macro desarticulada, pero tampoco la micro puede ser aquello sobre lo cual vamos a empezar a pensar cuando todo esté ordenado. Creo que hay que pensar las dos cosas al mismo tiempo y que de última son dos caras de un mismo sistema, de un sistema de generación y de distribución de valor. Entonces, cuando uno mira la micro de la Argentina y mira esta suerte de demografía empresaria, ve que Argentina tiene 600.000 empresas, desde la más chica a la más grande. Esto vamos al IGJ y nos dan este número, son empresas que tienen empleados. Si dividimos por 10 tenemos 60.000 firmas que tienen más de 10 empleados, es decir, que tienen una cierta complejidad en su organización del trabajo. Si dividimos por 10 nos quedamos con 6.000 empresas que son las que han hecho alguna transformación, alguna innovación mirada y auditada por un tercero. Por ejemplo, las que han pasado por eso que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si dividimos por 10 de nuevo, tenemos 600 empresas que son las que tienen estructurado en nuestro país alguna área de I+D. Si como referencia quieren saber, España, con una población muy similar a la nuestra, tiene 7.000 de estas empresas con I+D. Y si dividimos de nuevo por 10, nos quedamos solo con 60 empresas. El gran desafío, estas 60 empresas son las que explican el 80% de la I+D. Gran parte de estas empresas están en la industria, porque la industria es el principal espacio privado de generación de investigación y desarrollo. Si nos quedamos con este triángulo invertido,
nos quedamos con un país muy chiquito. Parte de lo que tenemos que hacer es cambiar la geometría esta, ampliar esta base, tener más empresas que hagan más innovación, más investigación y desarrollo, porque es la forma de expresar cómo dejamos de ser usuarios y nos convertimos también en productores. Y el último punto es hacer tangible lo intangible, es saber mirar la riqueza de nuestro sistema productivo, de nuestra complejidad, saber que este sistema productivo hoy tiene una vulnerabilidad muy importante, que no es la macroeconómica únicamente, sino también que es un sistema productivo que tiene todo un know-how que está corporizado en gente que está saliendo de la actividad. Solo el 6% de las pymes industriales está conducida por alguien de menos de 41 años. La mayoría de las pymes industriales en Argentina están en cabeza de gente que tiene 65 años o más. Entonces, si nosotros no sabemos ver esto, no sabemos aprovechar y hacer una buena transición, hay todo un valor social que se va a perder y es nuestra chance de entender bien cómo es esta industria 4.0, cómo es la próxima etapa en estos sistemas de producción. Pensemos entonces que no es que tenemos que volver a reinventarnos, sino que tenemos que mejorar lo que tenemos. Esto es un punto un poco a debate. En estos últimos años se han puesto referencias a los emprendedores, a esos chicos que en un garaje empiezan de cero, cuando en Argentina tenemos todo un sistema productivo en marcha y articulado. Se ha hablado de reconversión mucho más que de upgrade, de subir el nivel o de hacer cosas más sofisticadas aprovechando lo que ya se conoce. Entonces esto también tiene sus consecuencias para las políticas públicas. Todo esto tiene un nuevo paquete de bienes públicos, de infraestructura. Tenemos que preguntarnos cuándo va a llegar el 5G, cuándo va a haber otras legislaciones en cuanto a datos. Y termino entonces intentando compartir con ustedes estas referencias, sabiendo que acá hay una fuente de productividad, que acá hay una fuente para hacer mejores negocios, pero que si no lo asimilamos con criterio y conocimiento de lo nuestro, no vamos a encontrar la pista cómo vamos con esto a generar más riqueza. Esta es una referencia, es una hoja de ruta. La otra hoja de ruta es el país de los atletas de las 3 PM, de la especulación financiera. Les agradezco mucho que hayamos podido contar un poco de qué se trata este camino. Gracias. Bueno, para hacer algo cortito, se nos extendió un poco el tiempo como nos pasa siempre, así que yo voy a hacer un par de preguntas más desde el lado de la platea, que por ahí algunas cosas nos nublan y demás. Y la primera pregunta que digo para el que quiera responder es, uno ve estas cosas y dice, esto pareciera que ser para grandes empresas, para empresas que tienen estructuras que pueden llevarlo adelante. Denme un ejemplo concreto de algo que pueda empezar pasado mañana, el lunes, una empresa de 15 empleados y cuánta guita tiene que poner para empezar. Bueno, me tomo la palabra. La realidad es que el empezar es más una decisión que un análisis económico. O sea, fundamentalmente una empresa de 15 empleados, de 5 empleados o de 100 empleados que no haya trabajado en aprovechar la riqueza de los datos que los propios procesos, estamos hablando de todos los recursos, máquinas y hombres, están generando, que permiten tomar decisiones orientados hacia la productividad, hacia la eficiencia, hacia la optimización de esos recursos, la forma de empezar es realmente medir cómo funciona el proceso productivo con elementos muy sencillos y esa información empezar a disponerlas en nuestros dispositivos móviles, en nuestras computadoras y entender cómo estamos, de una manera, lo que yo decía antes, destapar ese panel. Cuando transitamos por empresas que empiezan a entender
el hecho de el valor que tiene transformar esos datos ocultos en información para la toma de decisiones y que ese valor pasa por utilizar muchas veces los recursos que tengo en el piso de planta y fundamentalmente administrarlos desde el punto de vista digital y desde el punto de vista de trabajarlos en tiempo real, de poner esa información disponible, genera oportunidades enormes independientemente del tamaño de la empresa. Entonces, el punto de partida y las experiencias dicen, empecemos a trabajar, por ejemplo, en medir cuáles son las pérdidas que tenemos en nuestro proceso productivo, y fundamentalmente hablamos de pérdida, todo lo que no está agregando valor, todo lo que tiene que ver con paradas de máquina, lo que tiene que ver con rotura de equipos, lo que tiene que ver con desaprovechamiento del personal, con problemas de gestión que hacen que los procesos tal vez sean ineficientes o se paren, empezar a tener esa información para poder tomar acciones correctivas. Las oportunidades que existen en ese ámbito y lo sencillo que es y rápido que es poder empezar a tener esa información, realmente genera una posibilidad muy importante de introducirse en esto y aparte es muy motivador para poder continuar. Y es realmente económico poder hacerlo. Bueno, gracias. Por favor. Otra pregunta voy a hacer rápido. Mucho de lo que se habló era que la industria 4.0 hacía una revalorización de los centros de consumo por la rapidez y por el servicio que uno pueda dar. Visto así, pareciera, ahora me voy un poco del otro lado, las empresas que por ahí producen en lotes masivos, dicho así, pareciera como que esta industria apunta a lotes pequeños, digamos, a producciones muy pequeñas y que por ahí se aíslan un poco de la empresa que tiene que hacer grandes lotes productivos para tener una competitividad a nivel global importante. ¿Esto es así? Es así, es así. La tendencia es ir a productos personalizados, a series cortas. ¿Y por qué? Porque hoy te enfrentas a una demanda que no sabes si la vas a tener mañana. Entonces, aquellas empresas que quieran hundir capital frente a una supuesta demanda que va a ser cada vez más inestable, yo creo que esa es parte del management a ciegas, que la demanda, en la medida que ampliamos mercados con tecnologías digitales, con plataformas digitales, la demanda también se vuelve mucho más inestable, mucho más volátil. Entonces hay que estar preparados para producir 100 hoy y 20 mañana, y quizás ninguna unidad la semana que viene. Entonces, esa flexibilidad la van a tener las empresas. Yo creo que en particular el beneficio para la pyme es justamente ese, que tienen mucha más flexibilidad que las empresas grandes para enfrentar a esta demanda tan volátil y tan incierta. Tampoco sabes qué es lo que se te va a demandar. En la medida en que el consumidor tiene la posibilidad de ir diseñando a través de una plataforma exactamente la prenda que quiere, vas a tener que estar preparado para darle esa prenda y con una rapidez casi inmediata, lo más rápido posible. Entonces, lo que quizás viaja, ya no conviene acumular inventarios. Lo que viaja son datos, es un molde, es un código de barras que viaja a un taller que está cerca de ese consumidor y ahí se va a cortar y ahí se va a coser la prenda, esa prenda. Bueno, última pregunta para cerrar, nos van a cortar la luz. Y digo, en este marco pareciera como que estamos un poco solos, ¿no? Digo, ¿cuál es el rol que debería jugar el Estado en esto de dar herramientas, el marco normativo? ¿Cómo funcionan acá los datos, digamos, ¿no? La propiedad de los datos, todo esto que genera datos, los datos vuelan por todos lados y en 3 minutos todo lo que yo he generado lo sabe el de al lado, lo sabe el otro. ¿Cómo funciona eso, Fer? Mirá, vamos a ir a un escenario sin duda mucho más fragmentado en tareas, con lo cual también pueden aparecer más conflictos, además de la cooperación. Creo que ahí hay que dar certidumbre sobre los datos, sobre quién es el propietario. También sobre esto hay que pensar hasta incluso la estructura tributaria, ¿no? Si hay más fragmentación y seguimos teniendo ingresos brutos, estamos cargando mucho al sistema. Pero yo creo que lo fundamental es que el Estado, más que decir lo que hay que hacer o por dónde caminar, tiene que reconocer que en Argentina ustedes, muchos de ustedes, ya son flexibles,
saben trabajar cooperativamente, han fragmentado tareas, tienen especialización y estas tecnologías lo que puede hacer es potenciar un modelo de trabajo que en Argentina, por las buenas o por las malas, se ha ido construyendo. Entonces, vuelvo a la idea, pensemos esto como sistemas centrados en las personas, sistemas donde se conoce del mercado y de la producción. Y después sí agreguemos los artefactos que hagan falta para que esto funcione cada vez mejor. Y que el Estado sepa acompañar esto con normas, con acceso a tecnología, facilitando centros como los que hoy conocíamos en las primeras horas, que ayudan a validar, identificar cuáles son las mejores opciones que tienen que aprovecharse. Bueno, muchas gracias. Esperamos por lo menos dar el puntapié inicial para ver que esto puede ser algo bastante más accesible de lo que todos pensamos. Muchas gracias.